Buenas noches, les damos la bienvenida a este evento denominado Contribución de los sistemas de gestión para mitigar el impacto frente a una emergencia ambiental. Mi nombre es Johnny Mendoza, formo parte del equipo de consultores del Instituto para la Calidad y en esta oportunidad voy a ser el moderador de la mesa de diálogo que hoy nos reúne. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental o EFA, define que una emergencia ambiental es un evento imprevisto provocado por causas naturales, humanas o tecnológicas, que genera o puede generar deterioro al ambiente durante las actividades de una empresa. En las últimas décadas, el planeta ha enfrentado más de 100 emergencias ambientales. Cada una de ellas han producido un alto impacto en la ecología y la sostenibilidad de los sistemas biológicos, lo que pone en riesgo el equilibrio de crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Recientemente nuestro país ha sido testigo de emergencias ambientales, lo que provoca en cada uno de nosotros una preocupación real sobre la eficacia de los mecanismos que se van implementando para su prevención. En ese camino, el Instituto para la Calidad busca desarrollar una cultura de la calidad y la mejora continua. Por ello hemos decidido organizar un conjunto de conversatorios que permita acercarlos al conocimiento, al análisis y reflexión de este y otros temas. La mesa tiene como finalidad compartir a través de un diálogo alturado y académico ideas y opiniones sobre el tema que nos reúne, el cual es contribución de los sistemas de gestión para mitigar el impacto frente a una emergencia ambiental. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de diálogo. Para ello presentamos a los especialistas invitados. Edgardo Medina es ingeniero industrial, magíster en administración, es auditor líder Trinorma de la ISO 9001, 45001 y 14001, es especialista en gestión del medio ambiente y recursos naturales y es docente del Instituto para la Calidad. Fiorella Dufault es ingeniera pesquera, es magíster en gestión y auditorías ambientales, es máster en gestión de riesgos, es auditor líder Trinorma de la ISO 9001, 45001 y 14001 y es especialista en el manejo ambiental y solución de problemas de la calidad y es docente del Instituto para la Calidad de la Universidad Católica. El tercer especialista es el ingeniero Carlos Puel. Es ingeniero industrial, magíster en finanzas, máster Black Belt en Lean Six Sigma, es especialista en sistemas de gestión ISO 45001, 9001 y 14001, es especialista en gestión de riesgos, gobernanza y compliance, es experto en gestión de operaciones en los rubros de manufactura, minería, construcción, servicios, y es consultor senior del Instituto para la Calidad. Muy bien. Cada expositor va a tener un máximo de 5 minutos para poder brindar su respuesta a cada una de las preguntas que le voy a indicar. Vamos a iniciar, por favor, con la primera pregunta, el cual es, considerando el contexto actual, el cual tenemos, lo vamos a dirigir hacia la ingeniera Fiorella Dufault y también hacia el ingeniero Edgardo Medina. ¿Cuál es la contribución de los sistemas de gestión frente a las emergencias ambientales? Por favor, ingeniera Fiorella. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la consulta, Johnny. Si nosotros analizamos en sí cuál es el objetivo de los sistemas de gestión, vamos a poder determinar que no solamente los sistemas de gestión nos ayudan a ordenarnos, nos ayudan a estandarizar, nos ayudan a controlar el impacto que nosotros tenemos
al ambiente, ¿no?, de nuestros procesos, o a reducir los riesgos a los cuales el personal está de alguna manera relacionado. No solamente ellos, sino que estos sistemas de gestión de alguna manera saben que nosotros como organización no somos perfectos, no vamos a tener ningún error, no va a suceder nada con nuestros procesos porque ya están controlados. Más bien, de alguna manera, el sistema o las normas ISO, nos ayudan a poder implementar estos controles en base a las situaciones que pudieran suceder que van en contra del estándar que nosotros tenemos, ¿no? Y cómo así nosotros podemos identificar es que hay ciertos requisitos de estas normas, de estos sistemas de gestión, que nos ayudan a enfrentar estas situaciones de emergencia que nosotros podríamos tener, ¿no? Te doy un ejemplo. La ISO 14001 tiene en el capítulo 10 un requisito muy específico, no solo en la 14001, sino también varias normas más relacionadas al estándar ISO, que es las no conformidades y acciones correctivas. Eso hace que las organizaciones, si bien es cierto, establezcan controles dentro de su operación, este requisito nos ayuda de alguna manera a actuar sobre situaciones que se desvíen del control que nosotros tenemos, ¿no? También, por ejemplo, en la 9001 tenemos en el capítulo 8, 8.7, salidas no conformes, que de alguna manera también nos ayuda, no necesariamente a las emergencias ambientales, pero nos ayuda a poder afrontar estas situaciones que se desvíen de lo que normalmente nosotros deberíamos tener. En ese sentido, implementar un sistema de gestión dentro de nuestra organización definitivamente nos va a dar herramientas para que nosotros podamos afrontar estas situaciones que puedan desviarse del estándar que nosotros podríamos tener o del control que nosotros podríamos tener dentro de nuestra operación, ¿no? Son normas interesantes que implementadas adecuadamente y implementadas a conciencia, obviamente, nos va a servir bastante para poder atender este tipo de emergencias o cualquier otro tipo de emergencias que podría surgir dentro de la organización. muchas gracias, ingeniera Fiorella. A ver, le damos el pase también al ingeniero Edgardo, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fiorella? Bien, muy de acuerdo con lo que menciona Fiorella. Algo que yo he escuchado en algunas ocasiones cuando suceden este tipo de eventos, ¿no? Esta organización tenía ISO 14000, sobre todo la que está más relacionada con el medio ambiente. Y cómo ha podido suceder un evento de este tipo, de esta naturaleza, si esa organización tiene ISO, ¿no? Y es más, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y entonces le van a quitar el ISO? Ya, vayamos por partes, ¿verdad? Eh, estas normas, como bien nos dice Fiorella, pues tienen varias cláusulas que utilizándolas bien, teniéndolas bien manejadas, nos ayudan precisamente a evitar que este tipo de situaciones sucedan. Pero eso no quiere decir de que no vaya a suceder un evento de esta naturaleza. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una ISO 45000 y hablamos de seguridad y salud en el trabajo, que una organización cuente con esta ISO no quiere decir que no van a haber accidentes laborales, ¿no? O si estamos hablando de un sistema de gestión antisoborno, tener ese sistema no me asegura que va a existir finalmente algún soborno dentro de la organización. Pero lo que sí rescatamos de los sistemas es que tienen diferentes elementos que nos ayudan precisamente no solo a prevenir, sino a actuar ante ese tipo de situación, ¿no? La misma 14000 tiene cláusulas muy específicas, ¿no? Una que es la respuesta ante emergencia. Dependiendo de cómo es que la organización haya establecido esta respuesta ante emergencias, pues va a tener que actuar, ¿no? Ya va a depender de la investigación más adelante para ver si efectivamente esta respuesta fue la adecuada o no. ¿Okay? Eso no nos toca a nosotros en este momento tomar algún tipo de parte o de decisión, porque eso se verá más adelante, ¿no? Ahora lo que se está tratando de hacer es
activar ese plan de emergencia. Sin embargo, más adelante, si es que ese plan, esa respuesta no ha sido suficiente, esa será una lección aprendida que la organización va a tener que interiorizar, ¿verdad? Ahora, estas respuestas ante emergencias que las organizaciones deben tener responden precisamente a un análisis de riesgos previos que se han hecho, ¿no? Situaciones como esta seguro que han sido previstas, ¿no? Y seguro también que han sido evaluadas, seguro que han hecho una matriz de riesgos, han identificado estos aspectos ambientales, estos que son más significativos, han establecido su probabilidad de que esto suceda y seguro que bajo esas circunstancias han determinado, ok, acá hay un posible riesgo ambiental, y por lo tanto las acciones que vamos a tomar son A, B, C, D. Y si es que estas acciones A, B, C, D no funcionan, entonces tenemos un plan de respuesta ante emergencia, ¿verdad? Entonces, las organizaciones cuentan, que tienen sistemas ISO 14000, por ejemplo, cuentan con estos mecanismos, ¿ok? En ese sentido, los sistemas de gestión nos ayudan, porque peor sería que ni siquiera contásemos con algún mecanismo ni de control ni de mitigación, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, al contar con estos mecanismos, por lo menos tenemos herramientas para trabajar. Más adelante veremos si es que efectivamente estos controles, todo esto que hemos plasmado en el papel ha sido suficiente o no. Y si no, nuevamente, ¿no? Tendremos que aprender sobre la marcha. Acá también una crítica, ¿no? Porque este tipo de situaciones no es nueva, ya han sucedido en otras partes del mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos esta evaluación de riesgos, identificamos este tipo de situaciones, nosotros no solo tendríamos que ver en mi organización, bueno, han sucedido o no han sucedido derrames, sino también ver, por ejemplo, en otras organizaciones, ¿no? Qué tan probable es que esto suceda y qué acciones han tomado al respecto, ¿no? Dependiendo del tipo de derrame, por ejemplo. Entonces, hay muchas lecciones aprendidas que podemos tomar. Y eso lo que va a hacer es mejorar nuestro sistema de gestión, y no solo los nuestros, sino los sistemas de gestión incluso de otras organizaciones, ¿no? En ese sentido, yo soy, la verdad, bastante creyente de que sí hay una verdadera contribución de los sistemas de gestión frente a estas situaciones de emergencia, ¿no? No solo las ambientales, sino en general. Ahora, de ahí a que si la certificación se mantiene o no, eso ya dependerá del organismo certificador, seguro que van a pedir información, van a revisar. Y en mi opinión también, si todos los mecanismos de control funcionaron, tal vez hay que hacerle ajustes, pero sí se echaron a andar, ¿verdad? Entonces, no veamos como que el hecho de contar con un sistema de gestión va a hacer que una organización no tenga derrames. Claro que sí, puede suceder, ¿no? Puede suceder, pero hay que revisar que todos los controles hayan sido los adecuados, si no hay que hacer ajustes en esos controles y también que estos planes de respuesta sean suficientes. ¿Sí? Eso es lo que podría mencionar respecto a esta pregunta. muchas gracias, ingeniero Edgardo. Entonces, justamente en base a eso queremos hacer la siguiente pregunta, el cual va a ir dirigido hacia el ingeniero Carlos Puel y hacia la ingeniera Fiorella. Desde la experiencia que ustedes tienen, desde sus puntos de vista, ¿cuáles serían los principales elementos para la gestión de riesgos que nos ofrecen los sistemas de gestión? A ver. Ingeniera Fiorella, por favor, adelante. Sí. Mira, yo considero que primero hay que entender cómo han sido o cómo están actualmente elaborados o modificados o actualizadas las normas ISO, ¿no? Tenemos una estructura de alto nivel que ya tiene una estructura definida y que de alguna manera, si nosotros analizamos desde el capítulo 4 de las normas, podemos ver que estas normas tienen un enfoque muy particular, ¿no? El capítulo 4 nos ayuda a entendernos como organización, nos ayuda a conocernos, nos ayuda a saber qué cosa sucede externamente que podría afectarnos como organización, qué sucede internamente que también obviamente podría afectarnos como organización. Entonces, en base a este esquema, nosotros ya vamos a poder, en base a este esquema del capítulo 4 y sobre el liderazgo que ejerce la alta dirección con el capítulo 5, es que nosotros vamos a empezar a planificarnos. Y esta planificación va a venir de la mano con toda la gestión de riesgos que nosotros podemos implementar.
Y es por ello que es muy importante que, sobre todo al inicio de esta información que nosotros debemos generar y recopilar en capítulo 4, sea realmente, digámoslo así, verídica, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de contexto, este análisis de contexto que tiene que ser interno y externo, definitivamente es un input para nosotros para poder hacer nuestra gestión de riesgos. Si nosotros no conocemos qué sucede externamente e internamente a nuestra organización, va a ser difícil que nosotros podamos identificar adecuadamente las situaciones que nos podrían poner en riesgo o situaciones que nos podrían llevar a tener alguna oportunidad, por ejemplo, de mejora, ¿no? Lo mismo sucede con 4.2, con el requisito 4.2 de cualquiera de las tres normas que son las más comunes también, tal vez de nuestro sistema de gestión, que puede ser la 9001, la 14001 o la 45001, que es la identificación de las partes interesadas. ¿Qué sucede con ello, no? O ¿qué perspectiva tienen estas normas con respecto a ello? Es que nosotros conozcamos quién se interesa en nosotros como organización. Y este interés puede venir de un grupo de interés o una parte interesada externa o una parte interesada interna, ¿no? Y en ese sentido, esta información que nosotros recopilamos junto con las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, también es información importante que nos sirve a nosotros para poder empezar a identificar los riesgos u oportunidades que podríamos tener. Entonces, bueno, 14.001 y 45.001 también suman, en ese sentido, la definición del alcance del sistema de gestión, ¿no? Junto con esta información que nosotros hemos recopilado ya en el capítulo 4 y conociendo los procesos que hay dentro de nuestra organización, es que nosotros podemos hacer adecuadamente, o vamos a empezar a hacer adecuadamente, una gestión de riesgos con conocimiento sobre todo lo que pueda suceder interna y externamente. Entonces, para mí, si listamos un poco ya respondiendo a la pregunta, estos elementos que nos van a ayudar a nosotros con nuestra gestión de riesgos es básicamente el contexto de la organización, conocernos interna y externamente, las partes interesadas, internas y externamente también, sabiendo las necesidades y expectativas, qué necesita esta parte interesada o qué espera de nosotros esta parte interesada, y también planteando adecuadamente el alcance de nuestro sistema de gestión junto con los procesos que tenemos. Pueden ser elementos importantes que nos ayudan a poder identificar o realizar una gestión de riesgos adecuada dentro de nuestra organización. Claro, ya la 14.001, por ejemplo, va un poco más allá, ¿no? Junto con la 45.001, que nos dice que analicemos nuestros, bueno, el detalle ya lo establecemos nosotros como organización, pero que analicemos las actividades que nosotros realizamos. En ese sentido, por ejemplo, este requisito que les decía, que es el 4.4, donde nos pide la norma que nosotros nos conozcamos y conozcamos qué procesos hay dentro de nuestras actividades o de nuestra organización, va a ser también muy importante para poder llegar al detalle que nosotros necesitamos para poder identificar los aspectos ambientales y sobre eso evaluar su impacto, ¿no? O si hablamos de una 45.001, identificar los peligros y sobre eso evaluar los riesgos de estas actividades, ¿no? Esa sería la respuesta ante esta consulta. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. El ingeniero Carlos Puel, por favor. Bien, buenas noches. Ante esta pregunta, es cierto, realmente desde el punto de vista, cuando desarrollamos las consultorías, lo primero que vemos es el análisis del contexto. Dentro de este análisis del contexto, también comenzamos a ver temas bastante, si bien es cierto, ya están en el capítulo 8, pero están muy correlacionados con los escenarios, ¿no? Entonces, tenemos que ver los posibles escenarios en los cuales nos enfrentamos. Entonces, tenemos un análisis del contexto, tenemos una identificación
Obviamente esta identificación tiene que estar muy ligada también al ciclo de vida del producto. No hay que perder de vista también el concepto del ciclo de vida del producto. Dentro del ciclo de vida del producto vamos a identificar claramente los procesos, como lo mencionaba mi colega. Identificamos los procesos, identificamos la secuencia de los procesos hasta un nivel de actividades y comenzamos a identificar en todo este flujo de cadena de valor. Hacemos un análisis, obviamente, de estos posibles riesgos que se puedan presentar, riesgos u oportunidades que se puedan presentar. Hacemos un análisis. En este análisis, obviamente, identificamos las causas que podrían originar estos riesgos o oportunidades, y luego viene la valoración. Y aquí me quiero detener en todo caso, ¿no? O sea, si bien es cierto, la pregunta lo que dice es principales elementos para la gestión de riesgos, las normas no dicen aspectos genéricos, ¿no? No dicen qué debemos de hacer, el cómo y la profundidad de la metodología, cada organización la va a implementar. Yo soy muy ligado a la estadística, no soy muy estadista, por mi maestría en finanzas la ligo siempre a temas también de financieros, pero un tema de valoración de los riesgos ambientales no es, o sea, no podrían ser de una manera, para mí, desde mi punto de vista, cualitativo. Necesitamos tiene que ser cuantitativo, que intervenga la estadística, que intervenga pues la data histórica de la empresa, del sector a nivel mundial. Entonces necesitamos tener más prudencia con nuestros análisis, ser más diligentes en el sentido de poder tener una valoración realmente no subjetiva, sino realmente cuantitativa, que nos permita a nosotros realmente estas valoraciones que podamos proporcionar de manera estadística, nos permita a nosotros correlacionarla con análisis de escenarios, si es que sucediesen esos riesgos, ¿no? Y sobre todo si son emergencias. Entonces, están los riesgos, están las emergencias. Entonces, en el análisis de escenario de las emergencias, ¿cuál es mi probabilidad de que pueda suceder, pero de manera estadística, ¿no? Entonces, por ahí viene un punto en el cual la norma nos da un lineamiento muy claro, pero viene la robustez que tiene que tener la organización, dependiendo también, obviamente, de su contexto, ¿no? Y de su complejidad de los servicios y de los productos que pueda estar entregando y que puedan afectar de alguna u otra manera en nuestro medio ambiente. Y el otro viene ya en base a esta parte robusta de una valoración, viene pues realmente el análisis pues de los controles actuales que nos permitan a nosotros si realmente los controles actuales son los suficientes, y para eso pues podemos también recurrir a modelos conceptuales o modelos matemáticos que nos permitan a nosotros hacer estas posibles simulaciones y que a su vez nos digan si necesitamos nuevos controles, ¿no? Entonces, ese para mí es lo que nos dicen los estándares. El punto clave es cómo nosotros los incorporamos a nuestro quehacer de la organización, ¿no? Entonces, y ahí viene el punto en el cual yo siempre recomiendo utilizar ya la estadística. O sea, la estadística no es en vano, la estadística nos ayuda a poder tener puntos más sensibles, más creíbles, que tengamos realmente una coherencia de la calidad de los controles que estamos colocando en función a la probabilidad estadística, ¿no? Entonces, en ese sentido, las normas hoy en día son, como lo han mencionado mis colegas, es muy importante, nos dan los lineamientos, viene para nosotros justamente cómo nosotros lo incorporamos a la organización y le incorporamos estos elementos tan importantes que a su vez existen otros estándares, ¿no? Entonces, y si dices un tema estadístico, bueno, entonces podemos recurrir a otras normas como la norma ISO 31000 y la norma ISO 31010, que nos dan incluso las metodologías de análisis de riesgos, ¿no? O podemos acudir también a la estadística inferencial
que nos va a ayudar obviamente y que forma parte también de las metodologías que tiene el estándar ISO 31010, que es donde están todas las posibles herramientas que podemos utilizar. Entonces, realmente para mí, cuando implementamos una norma ISO 14000, por poner un ejemplo de estándar, tenemos que irla incorporando con otros estándares, ¿no? Entonces, irla haciendo cada vez más robusta, incorporar pues estándares como la norma ISO 14040 o el estándar de la norma ISO 14042, que tiene que ver justamente que nos da este estándar nos da una guía sobre la base de las evaluaciones del impacto, ¿no? Entonces, de los impactos ambientales que pudiésemos nosotros proporcionar ante nuestro contexto. Y en ese sentido, pues es que nosotros de una otra manera tenemos que ir viendo también cómo vamos incorporando otros estándares de la propia familia ISO 14000. No solamente quedarse con la 14000, sino existen varios otros estándares que nos van a ayudar a hacer más robusto nuestro análisis. Entonces, en resumen, para mí es, ¿cuál ha sido una de las falencias que hemos tenido, que tenemos como empresas, ¿no? Realmente necesitamos analizar muy bien cuáles son los riesgos que podamos tener, las oportunidades, obviamente, pero hacer un análisis muy exhaustivo, muy de investigación. Entonces, utilizar modelos conceptuales, modelos matemáticos, estadística, en aquellos procesos que sean complejos. Tampoco vamos a decir que si es una empresa que realmente no puede impactar mucho en el medio ambiente, pues no vamos a hacer este tipo de análisis. Pero en sectores que tienen un componente muy fuerte de posibles riesgos de desastres ambientales, por dar incluso un término, es ahí donde necesitamos comenzar a trabajar análisis de escenarios, simulación de escenarios, que eso es un punto que más adelante quiero mencionar, pero en realidad los elementos nos lo proporciona la norma. Es la forma como nosotros tenemos que incorporarlos, queremos incorporarlos, y que tiene que ver justamente con el liderazgo, que es el capítulo 5 de la alta dirección, de cómo quiere implementar su sistema de gestión, ¿no? Entonces, y para eso, un llamado muy importante es para esta alta dirección, que realmente no solamente es que sepa el título de decir ISO 14001, que es un tema ambiental, no, necesita conocer la profundidad de lo que significa cuidar el medio ambiente, y que existen muchos estándares, más allá de la 14001, está en la propia familia de la 14001, que él realmente necesita conocer, y que a su vez le indique a su personal poder incorporar estos estándares, ¿no?, adicionales. Obviamente sin dejar de lado también la propia normativa de cada país, ¿no? Eso es por ahí mis comentarios para esta pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su punto de vista, de verdad. Muy interesante. Y desprendiendo justamente de lo conversado en las primeras dos preguntas, tenemos esta siguiente pregunta que lo vamos a dirigir hacia el ingeniero Edgardo Medina y también hacia el ingeniero Carlos Puel, es sobre en qué medida la gestión de riesgos contribuye con el control de las emergencias ambientales. Por favor, ingeniero Edgardo, adelante, lo escuchamos. Bueno, esta pregunta es muy similar a la anterior. ¿Cómo hacemos para mejorar, manejar mejor los riesgos y cómo esto nos ayuda a controlar más las emergencias? En la medida que nosotros hagamos un adecuado análisis, vamos a tener mejores controles y mejores respuestas ante eventos de este tipo. En ese sentido, por ejemplo, como lo mencionaba Carlos, si aplicamos otro tipo de herramientas como la estadística, incorporamos otros elementos a la hora de hacer nuestro análisis de riesgos, podemos obtener tal vez valores más reales, ¿no? He visto organizaciones, por ejemplo, en las que la evaluación de sus riesgos, sobre todo los ambientales, los hacen con poca metodología, ¿no? O sea, cumplen en el hecho de que están evaluando, pero lo hacen tal vez de una manera poco estructurada, ¿no? Como hay otras organizaciones donde sí se toman muy en serio este análisis y como consecuencia de ese análisis de riesgo encuentran finalmente acciones
específicas, muy propias, que ayudan a controlar, que hacen que, por ejemplo, actividades como que se desarrollan en el tema de hidrocarburos estén bajo control, ¿no? Entonces, pero mucho depende de qué tan bueno haya sido ese análisis de riesgos, ¿sí? Em, y sobre esa base también establecen qué acciones, ¿no? Acciones más reales, acciones más concretas, se pueden tomar ante eventos de ese tipo. Miren, cuando sucede un derrame como el que hemos visto, ¿no? Una de las preguntas que también se nos viene es, ¿y por qué no han hecho todo lo que decía su plan? ¿No? Habría que ver qué es lo que dice su plan de respuesta ante emergencias, ¿no? Habría que ver qué dice su plan, qué se debe hacer ante ese tipo de situaciones. Habría que ver si es que han hecho simulacros, por ejemplo, para ese tipo de situaciones. Se me ocurre que sí, ¿no? Nuevamente, he estado en organizaciones donde estos simulacros, por ejemplo, son una especie de, ok, cumplimiento, como hay otras organizaciones donde los simulacros son casi una realidad, ¿no? He visto simulacros donde efectivamente la gente está pues con el acerrín, con los contenedores, como las salchichas, con los contenedores estos que nos ayudan a contener el derrame, y si es en el mar, pues con los flotadores, pero llevan a cabo un real simulacro, ¿no? Y si estos simulacros se llevan a cabo bien, entonces en la vida real, cuando algo suceda, ¿no? Lo que va a pasar es que vamos a mitigar de mejor manera. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos ver, ¿no? qué tanto, cómo han funcionado esos simulacros, qué es lo que dice el plan de emergencia. Todo eso va también a depender de cuál va a ser el resultado luego de la investigación de qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué es que no respondió bien el plan? Ya hay que hacer una investigación, ¿no? Tal vez las actividades no eran las adecuadas. Veamos qué se había obtenido en aquellos simulacros, cuáles fueron los resultados, porque no es solo hacer un simulacro, ¿verdad? Hay que tener también una respuesta, un informe final de qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal, ¿no? Entonces, eso por un lado sobre la parte de mitigación, sobre la parte de respuesta inmediata, pero ya también como consecuencia de la investigación nosotros deberíamos encontrar cómo se hizo esta evaluación de riesgo y por lo tanto, qué controles se derivaron de él, ¿no? Como consecuencia de esta investigación nosotros podríamos encontrar que tal vez fue un problema de máquinas, ¿no? Y habría que ver entonces qué pasó. Es un tema de que les faltó mantenimiento, es un tema de que ya están obsoletas, cuáles son las acciones, no solo para cambiar la máquina, sino para asegurarnos de que estas máquinas siempre estén funcionando cuando deben. O tal vez es un tema de conocimiento, tal vez los operarios no tenían el suficiente conocimiento, ¿no? Y tal vez ahí más bien las acciones van a ser otras, reforzar conocimientos, por ejemplo. Todo va a depender nuevamente del resultado de esta investigación, luego de ver qué fue lo que sucedió en la vida real. Nuevamente, una adecuada gestión de riesgos nos ayuda a tener controles adecuados y también nos ayuda a establecer actividades más específicas que nos ayuden mejor a controlar estas emergencias ambientales. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Edgardo. Muy claro su punto de vista sobre justamente las medidas en las cuales la gestión de riesgos va a contribuir hacia el control de estas emergencias ambientales. No sé si el ingeniero Carlos Puel, algo que es una pregunta que va por el mismo camino que la anterior, tiene de repente algo adicional que comentarnos, que pueda reforzar y que pueda ampliar el punto de vista sobre esta pregunta. Sí, sobre la respuesta anterior, voy a poner un ejemplo de lo que sucede cuando hay accidentes aéreos, ¿no? Sucede un accidente aéreo y se hace toda una investigación, un análisis, toda una investigación, y luego, de acuerdo a las conclusiones, salen nuevos controles, pero esos nuevos controles se difunden a nivel internacional para que no vuelva a suceder. Entonces, tomo como ejemplo porque a mí me gusta, cuando implemento estos sistemas de gestión, utilizo mucho benchmarking, ¿no? Entonces, lo que ya pasó, uno de los temas que yo he visto en muchas organizaciones cuando hemos implementado sistemas de gestión en temas ambientales, les digo, ya, ¿viste la casuística de la empresa A, de la empresa X, de la empresa Y?
No, ¿y pero por qué? Si es de tu mismo rubro, de tu mismo sector, producen lo mismo. He entendido los accidentes, en este caso, emergencias ambientales, porque no lo has visto, ¿no? Entonces, y esa investigación y los nuevos controles que están planteando, no los has incorporado como parte ya de un nuevo estándar. Ni los miran. Entonces, por eso pongo el ejemplo, y para los que están en nuestra, en este caso, escuchándonos en este momento, utilicen el benchmarking. Utilicen el ejemplo que estoy colocando, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo cuando sucede una mala práctica o un accidente aéreo, o lo mismo cuando sucede en los riesgos financieros, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces existe toda una red de comunicación en el cual cuando hay un riesgo financiero lo mismo, los controles no solamente es para, o los nuevos controles y la actualización de los nuevos controles y la actualización de los procedimientos y los protocolos y de las políticas, no solamente es para la organización que se ve afectada, sino para todo el sector. Eso es lo que no estamos desarrollando, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos realmente, no es que la pólvora la vamos a inventar, yo siempre les digo eso, no, utilicemos lo que ya existe, pero analicemos, ¿no? Customicémoslo y traigámoslo a nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, pues lo que yo siempre digo es que lo primero que tenemos que ver es cuáles son esas emergencias ambientales que podemos tener nosotros como empresa o como organización, porque puede ser una entidad también del Estado o una empresa pública o una empresa privada. Entonces, el tema es, ¿dónde sucedió esa emergencia? ¿Qué es lo que sucedió? Investiguen. Y luego los nuevos controles. Esos nuevos controles ahora deberían de estar incorporados, obviamente dependiendo del contexto de nuestra organización, de nuestras partes interesadas y obviamente también de los recursos económicos que tenemos, porque yo siempre lo que menciono es eso. Yo siempre lo voy a mencionar así, de la parte financiera. No puedo hacer quebrar una empresa, ¿no? Por poner tantos controles, cuando de repente pongo tantos controles, pero en la parte de sus ingresos está siendo complicada. Entonces hay que hacer un buen equilibrio y es por eso que siempre lo que menciono es un ROI, retorno sobre la inversión de todo lo que estamos haciendo. Ese es el lenguaje de un empresario. A veces cuando digo esto suena medio raro, pero es así. El empresario lo que busca es eso, ¿no? Cada norma, cada estándar que va a implementar tiene que tener un retorno, ¿no? Entonces, sí, está bien, el tema del cuidado del medio ambiente, sí, perfecto, pero conversa con cualquier directorio, conversa con un CEO, conversa con un gerente general y todo lo que tiene que ver es con un ROI, retorno sobre la inversión. No, estuve trabajando en una implementación de una empresa textil de confecciones a nivel de Perú, una empresa peruana muy grande, cuyo cliente principal es una marca de prenda alemana, muy conocida, y le pidió una serie de estándares ambientales más sólidos, más fuertes que la propia norma ISO 14000. ¿Y qué hicimos? Un análisis de costo-beneficio. Y al final, obviamente, tiene que ser no un costo, no un gasto, sino una inversión. Entonces, los controles tienen que estar asociados justamente a ser muy robustos, ¿no? Y que respondan realmente a una verdadera emergencia, ¿no? Y que a su vez estén muy alineados pues, al tema presupuestario o al tema financiero. Y mi último punto, mi último comentario, es que realmente, en base a lo que mi antecesor planteó, es lo siguiente, ¿no? El tema de los simulacros, sí, el tema de los simulacros es un sumamente importante y en otros casos y en otros eventos, lo que tenemos que hacer es simulación de los escenarios. Tenemos la simulación. Entonces, nuevamente me pongo el ejemplo de los accidentes aéreos. Hay simuladores. Y en los simuladores que colocamos las diferentes posibles variables que puedan suceder dependiendo del contexto. Entonces, cuando se pueda, hay varios software que se pueden utilizar, ¿no? Podemos nosotros también incorporar en nuestro análisis, incorporar diversas posibles variables que puedan afectar al contexto, porque podrían surgir otros riesgos dentro de las propias emergencias ambientales dependiendo del contexto, como lo que hemos visto hace poco o en los últimos eventos que hemos tenido en los últimos 10 años aquí en el Perú en emergencias ambientales, ¿no? Entonces, realmente necesitamos poner en práctica la tecnología.
¿no? La tecnología ayuda mucho, y en empresas que son transnacionales, la pregunta es por qué no lo hacen, ¿no? Cuando tienen los recursos, ¿no? Entonces, y la tecnología está a disposición. Entonces, por ahí vienen mis comentarios, Johnny, respecto hacia la pregunta, ¿no? Muy bien, ingeniero Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, escuchando sus puntos de vista de cada uno, quisiéramos aterrizarlo en esta cuarta pregunta y por favor, mientras vamos absolviendo la siguiente pregunta, todos los participantes que estamos acá en la sala pueden ir formulando las preguntas para que después puedan ser absueltas por los especialistas. La siguiente pregunta que tenemos, perdón, es ¿qué propuestas de mejora se debe de implementar para que se pueda optimizar los sistemas de gestión y se pueda minimizar el impacto en una emergencia ambiental? Entonces, ahí invitamos, por favor, al ingeniero Edgardo, a la ingeniera Fiorella y al ingeniero Carlos Puel para que nos puedan absolver esa pregunta. Adelante, ingeniero Edgardo, por favor. Bueno, propuestas de mejora para los sistemas, para optimizar los sistemas de gestión. Básicamente, como lo dijo Carlos, es robustecer lo que ya se tiene, ¿no? Robustecer, por ejemplo, los controles que se tienen actualmente, robustecer la respuesta ante emergencias, y una forma de robustecerlo es precisamente viendo otras realidades, ¿no? Porque tal vez los derrames no han sucedido en mi organización y no de esa magnitud, pero sí han sucedido en otras partes. Eso no quiere decir de que no le vaya a suceder a mi organización, pero yo puedo aprender de las lecciones de lo que le ha sucedido a otras empresas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una forma en la que nosotros podemos robustecer no solo el análisis de riesgos, sino también los controles y, ¿por qué no, también la forma de mitigación, ¿no? En algún caso, en algún otro país, en alguna otra empresa, cuando sucedió este tipo de situación, ellos hicieron esto. Ok, eso yo lo puedo, como bien dijo Carlos, adaptar a mi realidad, ¿no? Y ejecutarlo. De esa forma, yo hago más fuerte mi sistema de gestión, por ejemplo, respecto a la mitigación. Y por qué no decir también para los controles, ¿no? Para evitar los derrames, porque si lo he identificado como un riesgo, seguro que he establecido controles para mitigar ese riesgo. Entonces, ¿qué otros controles han tomado en otras realidades, en otros países, en otras organizaciones similares a las nuestras, ¿no? Para incorporar esos controles y, en todo caso, para adaptarlos a nuestra realidad y así robustecer nuestro sistema de gestión. No voy a decir vamos a agregar más cláusulas o cosas por el estilo, porque eso obviamente no me corresponde. De hecho, como bien lo dijo Fiorella, pues tenemos una estructura de alto nivel, todas las normas tienen una misma estructura, así que además estaría colocarle más cláusulas, sino que a lo que yo me enfoco más es a robustecer, a hacer más fuertes algunas de estas cláusulas, no a la norma en sí, sino a la de la organización, ¿sí? A robustecer ese punto de norma en la organización, no solo en la evaluación del riesgo, sino a la hora de establecer los controles y a la hora de decir qué actividades vamos a desarrollar a la hora de atacar o a la hora de hacer frente a estas emergencias ambientales. Eso es lo que podría contribuir. Muchas gracias, ingeniero Edgardo. La ingeniera Fiorella, por favor. Adelante. Sí, sumando un poco a lo que decía Edgardo, yo creo que también es importante tomar en consideración dos puntos, y que yo lo veo en muchas organizaciones, ¿no? Y es el personal que no conoce adecuadamente qué cosa es lo que pide el sistema de gestión, qué cosas se ha identificado, qué situaciones de emergencia, o cuáles son los riesgos en sí que hay en cada actividad o en cada proceso que realiza, ¿no? Y es importante, y voy a tomar la misma palabra, es importante robustecer esta toma de conciencia de la gente, para que realmente pueda, primero, de alguna manera, seguir con los lineamientos establecidos. Segundo, que me parece muy importante, es que realmente la persona o las personas tengan conciencia de que cuando sucede algo, alguna situación dentro de sus procesos, puedan indicarlo, puedan analizarlo, y no solamente dejárselos para ellos, ¿no?
Y eso sucede muchas veces. Sucede algo dentro de mis procesos, de mi actividad, y como nadie me vio, yo no digo nada, yo no reporto nada, porque pueden pensar que ha sido un error mío o que fue culpa mía, ¿no? Y esa situación que inicialmente puede verse como pequeñita, va a ir creciendo, o puede ir creciendo hasta convertirse en realmente una emergencia ambiental. En ese sentido, yo creo que primero es muy importante trabajar con la persona. Mucho trabajo, el tema de sensibilización, y yo siempre lo comento, no es sentar a una persona 2 horas, darle una charla y sobre eso pensar que la gente está sensibilizada, ¿no? Es un trabajo constante que la organización debe hacer para realmente tratar de cambiar o de alguna manera concientizar a la persona de que el sistema de gestión funciona, obviamente implementado adecuadamente, y que ahora la nueva forma de trabajar es a través de una norma o un estándar internacional, ¿no? Primer punto. Y segundo punto es el análisis de datos. Muchas veces hay muchísimas organizaciones que manejan mucha información y que no la analizan. Y si yo tuviera un adecuado proceso como organización de analizar toda la información que yo genero dentro de mis actividades, o que pueda de alguna manera recopilar de, por ejemplo, cualquier parte interesada externa, yo podría realmente tomar decisiones certeras sobre las situaciones que podrían venir, ¿no? Situaciones de emergencia o rutinarias o no rutinarias. En ese sentido, yo creo que es muy importante, y es más, las mismas normas también nos dicen, ¿no? En el capítulo 9, que nosotros debemos analizar la información y sobre eso de alguna manera establecemos controles también. Entonces, sumando entonces lo que decía Edgardo, yo creo que estos dos puntos son muy importantes y que de alguna manera nos va a servir para poder llevar un adecuado sistema de gestión, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Fiorella. Muy importante el involucramiento de todo el personal, ¿no? Es muy clave. A ver, el ingeniero Carlos Puel, por favor. Sí, complementando lo de, en este caso, de Edgardo y de Fiorella, como les mencionaba, bueno, necesitamos que nuestro sistema de gestión utilice otros estándares de la propia familia ISO 14000. Otros, utilizar benchmarking, utilizar la data estadística. Pero adicionalmente a ello, para mejorar, está el tema del capítulo 9, como lo mencionaba Fiorella, y en el cual deberíamos de tener hay 3 tipos de indicadores, ¿no? Los indicadores de desempeño de gestión, los indicadores de comportamiento operacional y los indicadores de estado de medio ambiente. Me voy a centrar en los indicadores de comportamiento operacional. Todas las organizaciones que son de primer nivel y que y son aquellas que pueden producir el mayor daño ambiental en nuestro país o en cualquier parte del mundo, tienen tableros de comando operacional, es decir, tableros de control. Es bien difícil, y ahí es un tema bien simple. Un tema con lo último que pasó hace poco, ¿no? Con el derrame de petróleo en nuestra costa. No es posible, es bien difícil que no exista en un buque un tablero de control donde tenga pérdida tenga pérdida, ¿no? De petróleo. O sea, va a saltar. O que por fricción no salga o se detecte, ¿no? O que me mande una alerta. Hoy en día los sistemas de control operacional que todos los indicadores son con Pokayoques y Andon. ¿Qué es un Andon? Me da una señal, una alerta sonora, visual. Entonces, y aquí yo quiero nuevamente poner el punto aquí bien sensible, ¿no? Parte de la investigación de cualquier emergencia ambiental justamente es no solamente los controles operacionales, sino también los indicadores del comportamiento operacional. Porque lo tengo, todo lo tengo, o sea, está todo, lo tengo todo computarizado. Cuando hablo de empresas de primer nivel, y porque son las que generan o pueden generar el mayor daño ambiental en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Lo tienen todo.
O sea, ¿dónde está el descuido? Es lo que mencionó, si mal no recuerdo, Fiorella, pues está el tema de las personas, o no supieron qué hacer, porque todo está escrito. Es más, todo está señalizado. Hoy en día, los sistemas que tienen los indicadores operacionales están con Pocayoques a prueba de error, están con Andon, donde me mandan las señales de alerta. Realmente, y lo que decía, pues, Edgardo, va a ser fruto de la investigación, nos va a retroalimentar, pero mi punto de mejora justamente tiene que ver con los indicadores del comportamiento operacional de cualquier organización. Deben de ser tan buenos que me permitan identificar justamente alguna anomalía de mi flujo de proceso continuo, ¿no? Entonces ya yo entro al tema como experto en procesos y que evalúo procesos y desarrollo muchos diseños de robustez de procesos, ¿no? Porque la robustez de procesos se mide. Entonces, y tiene que ver justamente con la data estadística, con los indicadores, los tableros de control. Entonces, por ahí vienen mis comentarios respecto de cómo podemos mejorar nuestro sistema de gestión respecto a los riesgos y a lo que son emergencias ambientales. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Por favor, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas, en donde pueden ir redactando sus preguntas en el chat para que los especialistas lo puedan ir absolviendo. ¿Sí? Todos en el chat pueden ir comentando alguna pregunta que puedan tener. Por ejemplo, que hay una pregunta que nos habían hecho hace un momento, a ver, se lo dirijo al pleno de los especialistas, que indicaban qué entidad es la encargada de aprobar los planes de emergencia. A ver si algún especialista nos indica, por favor, nos da un poco más de detalles. Bueno, en este caso está dependiendo del sector donde pertenezca la organización. El tema de hidrocarburos, que es lo más sensible, pues está Oceanermin. En el tema de minería, pues, o sea, están los sectores competentes quienes van aprobando estos planes, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. A ver, no sé si es que tenemos alguna pregunta adicional que vayan a formular. A ver, nos indican también otra pregunta. Se dice que el manual de calidad ya no es requerido, pero ¿cómo logramos entonces la integración de toda la información documentada que aplica el sistema de gestión de calidad? A ver, por favor, al pleno de especialistas. Bueno, esto ya es una pregunta muy específica de sistemas de gestión, pero efectivamente ya no es un requisito contar con un manual de calidad. Pero eso no quiere decir que la organización deba prescindir de uno, ¿no? Si yo considero que es necesario contar con un manual, pues lo genero. Si yo ya contaba con un manual antes de que haya este cambio de versión a la versión que tenemos actualmente de la 9001 y de las otras normas, porque las otras tampoco exigen manual, entonces, si ya contaba con un manual, no tengo por qué prescindir de él. ¿Ok? Entonces, para empezar, si yo necesito un manual, lo tengo. Y si la norma efectivamente no me lo pide, pero yo veo que es un elemento necesario para poder integrar toda la información documentada, pues lo genero. Solo que ahora no lo genero por obligación, ¿no? Que es lo que sucedía con muchas organizaciones, que elaboraban su manual por obligación y a veces incluso lo hacían pues casi un copy and paste de lo que era la norma, ¿no? Donde la norma decía la organización debe hacer esto, pues la empresa lo que hacía es nosotros hacemos esto, ¿no? Y ya, ahora ya no hay esa obligación, justamente para que si yo elaboro un manual, yo lo haga de la manera en que me sea más útil, ¿no? Hay muchas organizaciones que sigan utilizando su manual porque a partir de empiezan a citar precisamente la información documentada que se va a ir generando a través de todas las cláusulas de la norma. Si me permites, Edgardo, y muchas veces las organizaciones que manejan el manual utilizan este documento también para poder
por ejemplo, capacitar, realizarles inducciones, No es cierto. dárselos a la persona, al personal ingresante o al que ha cambiado tal vez algún puesto de trabajo, para que realmente entienda cómo es que se maneja la organización y cómo se maneja el sistema de gestión, cuál es el alcance del sistema de gestión, ¿no? Entonces, efectivamente es un documento no obligatorio, pero muchas veces se hace muy importante para poder también recopilar esta información que necesitamos de alguna manera, evidenciarla o establecerla, ¿no? Para el cumplimiento de algún requisito, y se puede utilizar el manual para ello. Sí. Es muy interesante en ese sentido. Yo tengo un comentario. Muchas veces creo que tenemos una especie de estigma, ¿no? Y creemos que un manual es escrito, o sea, un manual es algo que, como Fiorella menciona, me debe de indicar cómo yo debo hacer las cosas. Entonces, muchas veces hemos elaborado un manual, está en una plataforma y es un visor. Entonces, en ese sentido, imagínense que está el mapa de procesos y le doy clic a cada proceso y cada proceso me saca su ficha de proceso y ahí está lo respectivo a la calidad, seguridad, medio ambiente, están sus matrices, sus aspectos ambientales, sus matrices CIPER, el tema de calidad, etcétera. Entonces, simplemente mi mapa de procesos, donde ahí arriba pongo cuál es mi política integrada, mis objetivos, que me despliega de repente a una matriz, qué sé yo, pero ese es mi manual. Entonces, a veces confundimos que el manual tiene que ser algo como medio escrito, y no, o sea, un manual me tiene que indicar cómo yo voy a lograr producir o brindar un servicio, o un producto, o un servicio de calidad, cuidando el medio ambiente y conservando a mi trabajador. Hoy en día incluso tenemos el tema de soborno o el tema del compliance o cumplimiento, y entonces hoy en día un manual tiene que ser muy versátil, muy que se entienda, y sin tanta letra, ¿no? Es como muy ágil, ¿no? Entonces, por ahí, en todo caso, como lo han mencionado Edgardo y Fiorella, cuando sea necesario, puedo utilizarlo, pero no necesariamente es el estigma que tenemos, que tiene que estar como que escrito un copy-pega, ¿no? No, ya les di una idea de cómo se puede hacer un manual, porque es para la organización. Pero bueno, entonces, y va a depender también, obviamente, de la complejidad, el tamaño, el grado de instrucción que tenga el personal, etcétera. Pero hoy en día lo hacemos muy ágil, ¿no? Muy ágil, muy versátil, y que se entienda para todos los niveles, ¿no? Por ahí venía también un comentario al respecto. Muchas gracias. Tenemos otra siguiente pregunta que indica, ¿se le puede considerar a Sinermin alguna responsabilidad de repente por no haber corroborado, por no haber revisado bien el plan de emergencia presentado por la empresa involucrada en los últimos desastres ambientales, teniendo en cuenta que se cumplió con el trámite administrativo del plan, pero quizás no hubo una revisión exhaustiva sobre ese documento? Entonces, no sé si nos puedan dar algún comentario sobre ello, por favor. Sí, yo no considero ello, ¿no? Cuando una organización establece su plan de emergencia, obviamente es en base a lo que considera que uno podría suceder dentro de sus actividades, dos, la forma de actuar, y tres, teniendo en cuenta que las actividades definitivamente van a responder ante esta situación de emergencia, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas veces que uno establece y hace las pruebas y hace los simulacros necesarios a conciencia, ¿no? Para una situación muy específica, y se presenta o se podría presentar esta situación de emergencia, y lo que nosotros hemos ensayado, ¿no?, dentro de nuestro simulacro, no necesariamente va a responder adecuadamente, ¿no? O va a atacar la situación de emergencia como nosotros quisiéramos. Y es por eso que es muy importante, estas normas de alguna manera nos dice, sobre todo la 14.001, que después de una situación de este tipo nosotros tenemos que revisar
el documento que tenemos para ver si es necesario poder actualizarlo y sobre eso mejorarlo. Entonces, nosotros hemos podido, o esta organización ha podido establecer ciertas actividades que puede realizar ante este tipo de situación, esperando y tomando, obviamente, tal vez como referente otras organizaciones del mismo rubro, esperando que lo que ellos tienen definitivamente actúe sobre esa emergencia, pero no necesariamente ha podido ser de esta manera, ¿no? El tema de robusto es de alguna manera subjetivo, ¿no? ¿Quién establece la robustez del plan de emergencia como tal? Muy bien, muchas gracias. A ver, Sí, a tengo ver, adelante, adelante, sí, tengo un ingeniero. comentario. La pregunta es, ¿no? Inca, ¿no? Pero en realidad, claro, hay una línea delgada y quiero tratar de mantener esa línea delgada en mi respuesta. Eh, claro, esto va a pasar por un tema de investigación, pero obviamente uno de los temas que sí debo de mencionar es que se presentan los planes y en otros países se utiliza el concepto Gemba Genbutsu, ¿no? Entonces, IDIVER. Entonces, si yo soy el ente responsable, no necesariamente puedo ir a todos, porque no tengo todo el recurso humano como institución del Estado para hacer verificación de las evaluaciones, ¿no? O de los planes, o estas verificaciones in situ de los planes, ¿no? Y si hacen simulacros, todavía con más razón. Pero sí debería de haber este tipo de nivel de muestreo en el cual pues la organización no solamente revise un papel, y es lo que yo mencionaba al inicio, o sea, el papel puede aguantar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, pues tengo el plan, ya pues está bien, tienes el plan, pero que realmente el plan normalmente en una entidad del Estado lo hace y se revisa pues de una manera muy legal, ¿no? O sea, que dice la normativa tal esto, sí, cumplió, cumple, ¿no? O sea, responde a mucha normativa, ¿ok? Pero del diseño, y eso lo sabemos todos nosotros, una cosa es el diseño, otra cosa es cuando simplemente, otra cosa es la verificación, siguiendo el concepto mismo de la norma, ¿no? El ciclo PDCA de Walter Shewhart, que tiene años, ¿no? Walter Shewhart cuando crea el PDCA del año 1929 y difundido por Deming, pues las normas siguen ese ciclo, ¿no? Y hasta ahora siguen el ciclo PDCA. Bueno, entonces, ¿en qué momento las entidades competentes del Estado hacen la verificación? ¿No? Si, siguiendo el mismo ciclo. Entonces, por ahí viene un comentario que realmente sí tendría que cambiar ciertas directivas de las propias organizaciones cuando evalúan y dan por aprobación. Entonces, no pueden ir a todo, pero sí podrían ir a hacer algunas llama en bus, como yo le digo, ¿no? Por ahí viene mi comentario. Entonces, hacer ese ciclo. Sí, muchas gracias, ingeniero, sí, muy, muy claro y sí, hay una línea muy, muy delgada, más bien, ahí dejamos, por favor, en la ronda de las preguntas, porque el tiempo ya se nos está extendiendo demasiado, e igual, las preguntas que recibamos lo vamos a pasar al panel de panelistas, perdón, de especialistas, para que después les podamos enviar algún comentario adicional, alguna respuesta sobre la pregunta que pueden tener ya de manera interna. Y acá quiero cerrar con unas conclusiones generales que hemos obtenido del día de hoy. Por ejemplo, que los sistemas de gestión van a promover la identificación, la planificación y la evaluación de las diferentes situaciones de emergencia, pero también para aprobar protocolos de actuación con un claro sentido preventivo de los riesgos potenciales, ¿no? En este sentido, es importante iniciar procesos de transformación digital que faciliten la implementación de la tecnología para la prevención y la mitigación de las emergencias ambientales. También la respuesta que tenemos frente a la emergencia ambiental va más allá de cumplir un requisito, ¿no? Los planes de respuesta requieren de la participación de todo el personal y de las partes interesadas. Los simulacros de evento de emergencia se deben de evaluar con el fin de validar los resultados en los procedimientos de emergencias.
En este sentido es imperativo que estos simulacros estén documentados, ¿no? Son aspectos muy, muy claves. Entonces, bueno, agradecemos a nuestro panel por los aportes brindados a través de este diálogo y los despedimos y esperamos que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo en otra mesa de diálogo por algún otro tema que los vamos a presentar y va a estar también posteado en las redes sociales del Instituto para la Calidad y también en la página web para que puedan participar de él. ¿Sí? Muchas gracias.